El decreto es de la Presidencia de la República nombrando gestores de paz a estos 18 viejos jefes del paramilitarismo. La mayoría en Colombia, uno don Berna, que está en una cárcel de Estados Unidos. Están los legendarios jefes de las autodefensas, Cuco Banoy, estos son los más sanguinarios. Hernán Giraldo, Néstor, a propósito de la discusión sobre los niños, alias Taladro o El Viejo, un hombre conocido por lo menos 200 violaciones, abusos sexuales de niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Está preso, regresó hace apenas unos meses, extraditado también de Estados Unidos, y está preso en una cárcel de Itagüí. Está Ramón Izaza, está Jorge 40, que también está preso. En general, todos esos viejos jefes del paramilitarismo, Néstor, hombres incluso fundadores de la SAUCE en Colombia. Ramiro Banoy, Cuco Banoy, Macaco, Don Berna, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. Va a coordinar su gestión como gestores de paz la oficina del comisionado, dice este decreto, la resolución de la Presidencia de la República. Señor comisionado Oti Patiño, doctor Patiño, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti y a toda la audiencia. Comisionado, ¿cuál es la razón por la que estos paramilitares ahora se convierten en gestores de paz? ¿Qué busca el gobierno nacional? Pues que contribuyan a cerrar este proceso, un proceso que tuvo muchos defectos, porque de alguna manera no fue suficientemente documentado. Hay algunos temas incluso de restitución de tierras que no es muy claro. No se sabe dónde están esos bienes que ellos dicen haber restituidos. Pueden hacer mejores contribuciones a la verdad, mayores contribuciones a la reparación de las víctimas, mayores contribuciones a la reconciliación. En fin, digamos, con cada uno de ellos se va a hacer un plan de trabajo dependiendo, digamos, de la situación jurídica y de la situación y el compromiso que ellos adquieran. Ninguno significa, por un lado, impunidad. Los delitos que en este momento estén siendo investigados por la rama jurisdiccional, bien sea por la justicia ordinaria, ninguna condena va a ser disminuida en razón de este nombramiento. Es un elemento de responsabilidad, de oportunidad para que aporten en estos temas que ya le mencioné, de restitución, de esclarecimiento, de reconciliación, pero de ninguna manera significa ningún beneficio jurídico, como no han significado ningún beneficio jurídico para cualquier gestor de paz que haya sido nombrado por el gobierno nacional. Pero, comisionado, ahí le diría una precisión: si no hay beneficios, si no cambia nada, ¿para qué los nombran gestores de paz? Para que ayuden, digamos, a la paz de este país. Pues la paz de este país necesita que las víctimas se sientan realmente reparadas completamente, pero que ayuden, para que la verdad brille. No entiendo ese que ayuden a la paz. ¿Es que ayuden cómo? Pues porque, digamos, la paz necesita verdad, necesita restitución, necesita reparación, y desde luego ese proceso, el proceso con los paramilitares, lo único técnicamente bien hecho que tuvo fue el tema de armas, en eso estuvo la OEA, pero desde luego los otros procesos, y de ello pues puede dar cuenta que el señor que adelantó todo ese proceso, que fue el señor Restrepo, pues está huyendo de este país. Creo que en Estados Unidos, de tal manera que es un proceso lleno de imperfecciones, de zonas oscuras, y desde luego eso tiene que quedar mucho más claro para poder cerrar con todo y cada uno de ellos esos procesos que se abrieron con justicia y paz. Ese señor Restrepo a quien usted se refiere es Luis Carlos Restrepo, el psiquiatra. Exactamente, es que me olvidaba el nombre. Sí. Yo sé que se le olvida el nombre, pero es una buena referencia, porque él hizo un proceso de paz seguramente que terminó tuvo una trampa, esa fue una falsa desmovilización, la razón por la que él terminó emproblemado. Entre otras cosas, ¿no? Porque de todas maneras allí, según ya versiones posteriores, hubo otros elementos que han hecho que ese proceso haya tenido muchas imperfecciones. Ahora, de todas maneras toca escucharlos, escuchar a las víctimas, escuchar a mucha gente que quiere dar testimonio, por supuesto, y esclarecer las cosas que toca que esclarecer para poder cerrar debidamente ese proceso. El hecho de que ellos
aporten verdad y aporten restitución y colaboren con la justicia, pasa por su condición ahora de gestores de paz? Claro, porque hay que dar la posibilidad para si ellos necesitan traslados, si ellos necesitan en un determinado momento comunicaciones, los que están presos, establecer mecanismos de comunicación, porque desde luego en las cárceles están aislados, que se les provea de esos mecanismos para que puedan establecer comunicación conmigo pero o con si van a tener, las personas. Sí tendrían beneficios en su condición de gestores de paz. Beneficios en ese sentido, de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz, porque desde luego es mucho más fácil, mucho más de que en lugar de sacarlos, escarcelarlos, pues puedan ellos comunicarse a través de celular o a través de una tablet o lo que sea, para poder, digamos, indagarles, que ellos cuenten cosas que hasta el momento no han contado, o que fueron contadas pero no fueron tenidas en cuenta. Sí. Comisionado, ¿qué le hace creer al gobierno que como gestores de paz los exjefes paramilitares sí van a contar toda la verdad cuando no lo han hecho en reiteradas oportunidades ante la justicia, incluso teniendo beneficios? Como Justicia y Paz por un lado, que entre otras ya terminó su época de duración, pero también frente a la JEP. Jorge 40, uno de los gestores que usted nombró en las últimas horas, fue expulsado de la JEP por no decir la verdad. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora, dándole caramelos, sí van a contar la verdad? No hay caramelos, como ya le dije. De alguna manera, pues toca, digamos, escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo, valorar cada una de las actitudes de ellos. Por eso no podemos meter todo en el mismo costal. Entonces toca valorar en cada uno de ellos como si su aporte va a ser real, va a ser sincero, y de todas maneras si realmente van a estar aportando, porque no hay ninguna contraprestación, no hay ninguna negociación. Simplemente ellos quieren descargar, digamos, cosas que no fueron bien oídas o fueron mal versadas según ellos en el anterior proceso. Comisionado, ¿usted por qué dice que no hay caramelos? Que me parece que es una buena descripción. Si me acaba de decir al tiempo que sí hay, por ejemplo, traslados, o que les van a dar acceso a comunicaciones, y les van a dar tablets, y les van a permitir comunicarse con el mundo exterior. No, yo no he dicho en términos generales, les van a dar tablets, les van a dar traslados, que si es necesario para que ellos aporten y requieren de algún mecanismo de comunicación, pues se facilita por el momento, por el tiempo que sea necesario. Porque así como lo está planteando usted, es que los vamos a llenar de objetos que de alguna manera podrían llevar a que sigan cometiendo delitos. Pero no se trata de eso. Pero eso no es un caramelo, ese tema no es para un preso que está incomunicado hoy, eso no es un caramelo es gigante. Para que puedan ejercer esa función, se les da por un objetivo específico y se les da por el tiempo que sea necesario. ¿Y cuál pero es la no verdad? Más allá de eso. Ok. ¿Cuál es la verdad que usted, comisionado, cree que ellos van a aportarle a todo este proceso? Pues es un proceso lleno de oscuridades, como usted bien sabe. Hay mucha gente que desde luego tiene temor a que ellos hablen. Muchas de las cosas que ellos han entregado ni se sabe dónde están. Creo que, digamos, todo eso contribuye, digamos, a que todos esos temas de restitución vamos a estar acompañados por la Agencia de Restitución de Tierras, que es un elemento fundamental en esto, tierras de las cuales han sido despojados, expulsados muchos campesinos que hoy han sido desplazados, que vagan por las ciudades sin ninguna oportunidad, y creo que eso es absolutamente necesario. Señor comisionado. También, desde luego, con víctimas cuyos que han sido desaparecidas. Ya el caso de Mancuso es un ejemplo de cómo una persona puede incluso poder encontrar las fosas donde reposan muchas de las personas que ellos desaparecieron, asesinaron, y desde luego eso contribuye a que los familiares hagan duelo de esos crímenes. Ya que usted menciona víctimas, de eso le quería preguntar, y sé que usted genuinamente, comisionado Patiño, usted tiene un interés
en reparar a las víctimas como comisionado de paz. ¿Usted cree que las víctimas de los horrores que cometieron estos paramilitares, estos señores, los peores, ese alias de HH Taladro, describe perfectamente el horror? No quiero ni siquiera entrar a explicar por qué le decían taladro a este violador. ¿Usted cree que las víctimas hoy están más tranquilas porque los gradúan ahora como gestores de paz? No, eso no es una graduación, eso es un compromiso, y desde luego si eso no funciona, inmediatamente se suspende. El gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que ellos aporten a la verdad. Y desde luego hay crímenes que desde luego no entran dentro de justicia y paz, y desde luego son tarea de la justicia ordinaria, y que por los cuales deben estar pagando delitos, han sido acusados, porque la justicia no es solamente, que opera en Colombia, no es solamente la justicia transicional, está la justicia ordinaria, que es, digamos, la que debe operar normalmente. Sí, comisionado, pero fíjese que usted ha dejado claro que no se trata de una mesa de negociación, que no se trata de conversaciones, sino de una voluntad de estos ex jefes paramilitares de entregar la verdad que el gobierno del presidente Petro quiere escuchar. Pero las víctimas se preguntan, y el país en general, comisionado, ¿ante quién va a ser contada esta verdad? Porque si le pongo el ejemplo de Hernán Giraldo o, por ejemplo, el de Carlos Mario Jiménez Macaco, son hombres que ya no están en justicia y paz. ¿Ante quién van a declarar? No, digamos, por supuesto, esa justicia está abierta todavía. Eso es uno de los Pero temas ellos fueron lamentables expulsados, comisionado. El señor Taladro, Hernán Giraldo, fue expulsado y él hace parte de la lista que ustedes entregan esta mañana como gestores de paz. No fue expulsado, digamos, por otras razones por las cuales, digamos, hay que completar, digamos, lo que ellos no dijeron. Usted me está citando dos nombres, tenemos que mirar, digamos, esos dos casos que ustedes están denunciando. Pues creo que con la mejor intención del mundo, pero de todas maneras hay que mirar caso por caso. Si en estos casos, comisionado, quedan sin autopista judicial, ¿o ante quién van a hablar? Le insisto en la pregunta, porque no tienen, la JEP los expulsó. ¿Ante quién van a hablar? ¿Cuál es el enlace de esta función de gestores de paz con la justicia colombiana? Pues hay elementos ante las víctimas también. Creo que es un beneficio que fundamentalmente para las víctimas este tema, y desde luego es para decir, cerrar unos procesos que quedaron abiertos. Claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, por eso pero le digo, si es ese proceso judicial, ¿ante quién van a hablar? Ese proceso de justicia y paz no se ha cerrado completamente, no se ha cerrado desafortunadamente. Pero es decir, ¿usted plantea que vuelvan a hablar ante Justicia y Paz? Por supuesto, digamos que frente a los temas que quedan todavía abiertos y que por imperfecciones de la Justicia y Paz quedaron abiertos, pues por supuesto toca darle debido cierre. Comisionado, ¿hay suspicacias frente a la posibilidad de que coincida esta designación como gestores de paz de estos ex jefes paramilitares, que les da unos beneficios, así el gobierno no lo considera, así como poderse comunicar con sus bases en las zonas, con el periodo electoral? Los ex jefes paramilitares fueron los grandes electores en Colombia en otras épocas, y usted lo sabe bien. ¿Qué le garantiza al gobierno que estos criminales no van a usar estos beneficios como gestores de paz para hacer campaña por unos u otros candidatos de cara a las elecciones del 26? Yo creo que esa es una página que ya pasó, no solamente por que los políticos que se han apoyado en estos paramilitares han sufrido las consecuencias de ese concubinato, podríamos decir, con estos paramilitares. Creo que, digamos, allí habría un elemento de no repetición, y creo que tanto los políticos que esperen obtener beneficios de estos paramilitares como los paramilitares mismos han tenido el escarmiento que han tenido de esa unión, digamos, perversa entre políticos y paramilitarismo. Pues ojalá eso sea así, comisionado. Valoro su optimismo. Quiero hacerle una última pregunta frente a el papel de los gestores de paz. Violeta Arango
integró el ELN y un grupo alterno al ELN y está Violeta Arango procesada por la justicia. Fue la del bombazo en el centro andino. Exactamente, ella está procesada por haber sido responsable de la muerte de 2 mujeres en el centro andino. Y está libre porque el gobierno la nombró gestora de paz. ¿En qué ha consistido la labor de Violeta Arango como gestora de paz que le justifique la libertad a pesar de haber sido responsable de un acto terrorista como ese? Ella todavía no tiene sentencia ejecutoriada. En este momento la acogió el ELN para desarrollar, digamos, tareas de gestión de paz, porque con el ELN se empezó a hacer un proceso de paz y de todas maneras la gestión de paz requiere que miembros de ellos o miembros que ellos acojan como de ellos puedan ejercer esa tarea. Trabajo con los presos en las cárceles, distintas, digamos, gestiones que ellos puedan hacer para poder desarrollar las mesas de negociación y desde luego puedan a trabajar en tareas logísticas que les generan a ellos confianza. Comisionado, le hago una pregunta final. Esta resolución la firma el presidente Gustavo Petro. Esta no tiene nombre al final. Esta me parece que es la firma del señor presidente, ¿cierto? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que no dice abajo quién firma. Sí, es la firma del presidente. Aparece, sí, estoy suponiendo yo sí. Que la firma, que el garabato claro. es el correspondiente. No, siempre los gestores de paz lo firma el presidente. Para efectos de la historia, señor comisionado, ¿a usted no le parece una gran paradoja que Gustavo Petro, que fue el gran enemigo que hizo los grandes debates contra el paramilitarismo, le da ahora la condición de gestores de paz con todo lo que eso significa a estos sanguinarios jefes del paramilitarismo? Pues de esas paradojas está llena la paz. Ok. Comisionado Oti Patiño, gracias por acompañarnos esta mañana, señor, muy amable. Bueno, con mucho gusto. 7:44 minutos, esa es una buena frase, Ricardo.